días, amada familia. Es un privilegio y un placer poder compartir esta mañana junto a ustedes y poder hablar precisamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra de Dios y a lo largo de estas semanas hemos hablado de un tema muy importante como lo es volver al origen. La semana anterior hablamos acerca de la familia sacerdotal y esta mañana vamos a hablar precisamente de este tema, la primera iglesia. Y es que en este tiempo en donde la iglesia ha vuelto al hogar, es un tiempo que debe servirnos para comprender que la familia no solo es la base de la sociedad, la familia es la primera iglesia. Esta base que es la familia deberá permanecer firme si los padres desarrollamos un sacerdocio en casa delante de nuestros hijos. Esta columna, este baluarte de la verdad que es la iglesia y que es la familia como el sustento de toda sociedad, debe permanecer firme por la acción del sacerdocio en casa, de ese sacerdocio que estamos llamados a implementar delante de nuestros hijos. La función sacerdotal de los padres consiste en acercar a toda la familia hacia el Señor y edificar juntos desde casa, precisamente la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Como sacerdotes de nuestro hogar, somos los responsables de la salud espiritual de nuestra familia. Cuando la familia está firme en la roca que es Cristo, se cumple en nosotros esta palabra. Mateo capítulo 7 habla de la realidad que vive una familia que está asentada en la roca. Aunque llueva a cántaros, dice la palabra, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Hoy, cuando las familias del mundo están enfrentando una crisis global, una crisis en muchos sentidos, una crisis de salud, una crisis social, una crisis económica, una crisis anímica, es ahora cuando debemos ejercer nuestro sacerdocio para llevar a nuestra familia a estar firmes sobre la roca que es Cristo. Aunque la realidad es que el mundo hoy en día está sumergido en una crisis, la realidad de una casa que está asentada sobre la roca es que ninguna crisis podrá derribarla. Debemos entender que no es nuestro trabajo ni nuestra capacidad y no es nuestra inteligencia, es la roca la que mantendrá nuestra familia a salvo en medio de toda crisis. Hoy más que nunca la familia necesita de sacerdotes, necesita de padres, de madres que acerquen a sus hijos a Dios. Hoy los auditorios están cerrados, pero la iglesia desde el principio funcionó en las casas y seguirá funcionando en las casas en tanto y cuanto los sacerdotes del hogar ocupen su lugar dentro de casa y desempeñen esa función que han recibido de parte de Dios. Aunque el mundo hoy está atravesando una de sus mayores crisis, la iglesia de Cristo seguirá siendo edificada porque Dios prospera todo lugar en donde Él ha establecido su morada. Si entendemos como padres que la familia es la primera iglesia y que es por su gracia que hemos recibido la tarea de edificar la casa de Dios, entonces entenderemos lo importante que es desarrollar nuestro sacerdocio en el hogar. Entenderemos también que Dios nos ha dado dones, nos ha entregado capacidades que son útiles para la edificación de la iglesia, que es su casa. El apóstol Pablo en la carta a los de Éfeso, en el capítulo 4, nos habla precisamente de estos dones, de estas capacidades que en Cristo nos han sido dadas para edificar la casa de Dios. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros
nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son regalos. Estos dones son capacidades divinas para construir, para edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Estos regalos que vinieron de parte de Dios a nosotros nos han sido dadas para edificar esta casa de Dios, que empieza la edificación precisamente desde un hogar. La familia es la primera iglesia y es en el hogar en donde los dones deben ser activados y desarrollados para edificar la casa de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante esto? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sacerdotes en la edificación de la casa de Dios? Si hemos recibido estas gracias ministeriales, si hemos recibido esta plenitud que hay en Cristo para edificar la casa de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad sacerdotal en el hogar? Quisiera hablarles de 5 puntos acerca de nuestra responsabilidad como sacerdotes en el hogar. El número 1, como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia evangelística. Como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia evangelística. La principal tarea que tenemos como sacerdotes es llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos explica la función principal de nuestro sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2. Pero ustedes, dice el apóstol, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cualquier miembro de nuestra familia que no haya conocido las obras maravillosas de Dios, que no haya tenido una experiencia personal en Cristo, estará en tinieblas. Es un error pensar y asumir que por el hecho de que nuestros hijos nos acompañen a las reuniones, que participen de las actividades de una congregación, ya son salvos. Es un error asumir la salvación en nuestros hijos porque participan de una actividad. Si no han tenido una experiencia personal con el Señor, si no han rendido su vida delante de Él, no podemos asumir que han conocido el Salvador. La salvación no viene por cumplir una serie de actividades. La salvación viene por nuestra fe en Cristo Jesús, por el reconocimiento de quién es Él, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. No es participar de unas actividades, es participar de su vida, lo que hace que seamos salvos. La salvación es personal, pero así también puede ser inspirada en un entorno familiar y aún generacional, cuando como sacerdotes ejercemos nuestra fe en medio de nuestra casa. Cuando ejercemos nuestro sacerdocio en el hogar, inspiramos a fe a nuestras familias y a nuestras generaciones. En el libro de los Hechos nos habla, la carta de los Hechos nos habla precisamente de esta evidencia. Hechos capítulo 16 y en el verso 30, los apóstoles habían estado, 2 de ellos habían estado encerrados en una cárcel, y cuando hubo un terremoto en ese lugar y el carcelero estaba tan angustiado al punto de querer quitarse la vida por lo que estaba pasando, los apóstoles le dijeron: no lo hagas, esto no ha sido sino una manifestación de Dios, una manifestación del poder de Dios. Y cuando ellos estaban por salir de este lugar, el carcelero le pregunta a los discípulos: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron, dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda una familia fue afectada por la decisión de este hombre. Toda una familia fue inspirada a fe por la decisión de este hombre de creer en el Señor. Puede ser que la salvación de tu casa inicie contigo, pero seguramente no terminará en ti, porque a través de ti Dios quiere que toda tu casa sea salva. Cree, porque nuestras decisiones de fe producen un legado de bendición familiar y generacional que será incontable. Como sacerdotes, nuestra labor principal es proclamar en nuestra casa las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, para que nuestra familia pueda también creer en Él, para que ellos también sean trasladados desde las tinieblas a su luz admirable. Proclamar estas maravillosas obras no solo es hablar de ellas, sino también manifestarlas. Jesús dijo: aquel que cree en mí, las mismas obras que yo hago, también ellos las harán. Tu casa es el escenario en donde la vida de Cristo debe ser manifestada a través de prodigios, de señales, de milagros. Que esa vida sobrenatural que vivió la iglesia del primer siglo, esa vida sobrenatural que desde las casas provocaba milagros, señales que daban la gloria al Señor, sea lo natural en nuestra casa. Que las sanidades, los milagros, la palabra profética, la palabra de ciencia, el movimiento del Espíritu Santo sea tan natural en nuestras casas como lo es respirar. Y todo esto será posible a través de los ambientes de fe que como sacerdotes provocamos en nuestro hogar. Número 2, como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia pastoral. En el hogar es donde se manifiesta y se desarrolla esta gracia ministerial, que es la gracia del pastor. Jesús nos enseñó cómo debemos pastorear a sus ovejas y nos encargó este pequeño rebaño llamado familia. Para pastorear a nuestra familia no necesitamos ser reconocidos por hombres. Para pastorear nuestra familia no necesitamos graduarnos de un seminario o un instituto bíblico, porque desde el mismo momento en el que Dios nos entregó una familia, Él ya nos escogió como pastores de este rebaño. Fuimos escogidos por Dios para desempeñar esta alta dignidad que significa pastorear a nuestra familia. Pero ¿qué es lo que hace un pastor? Si atendemos el ejemplo, el modelo del buen pastor, diríamos que en primer lugar el buen pastor va delante y sus ovejas le siguen. Esto nos habla de ejemplo, de modelaje, de un modelaje de vida. El buen pastor no puede llevar a sus ovejas hacia un lugar en donde él ya no haya ido, hacia un lugar en donde él no vaya primero. El buen pastor no empuja, no presiona, no obliga, sino que inspira. El buen pastor va adelante, dando ejemplo, y sus hijos, sus ovejas le siguen. Una de las labores más importantes de nuestro sacerdocio es pastorear, es guiar a nuestros hijos hacia el buen pasto que significa la palabra de Dios. Esas ovejas que el Señor nos ha entregado, ese rebaño llamado familia, necesita de pastores que los lleven, que los guíen hacia buenos pastos. Por otro lado, el buen pastor da su vida por las ovejas.
Estamos dispuestos como sacerdotes y como pastores de nuestra casa, estamos dispuestos a invertir nuestra vida por nuestra familia, estamos dispuestos a gastarnos para cuidar a nuestro rebaño. En aquella oportunidad, cuando tuvimos la dicha de visitar el pueblo de Israel, nos indicaron que en aquel tiempo, cuando Jesús hablaba precisamente de esta realidad, que Él es el buen pastor, y Él dijo también, yo soy la puerta, nos indicaron allá en ese lugar que donde se reunían las ovejas, en esos rediles, las puertas eran angostas, y precisamente era en ese lugar desde donde las ovejas entraban y salían al redil, donde el pastor ponía su lecho y se recostaba, de tal manera que si alguna bestia salvaje, algún animal salvaje hubiese querido entrar a robarse, a tomar alguna de sus ovejas, tenía que pasar por encima del pastor. Es literal lo que el Señor está diciendo en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, pero yo también soy la puerta, y es que Él pone su vida por sus ovejas. Nadie podría tomarlas sin verse primero cara a cara con el Señor. Es aquella expresión, ese modelaje del buen pastor, es la realidad a la cual estamos llamados nosotros como los pastores de nuestra casa, a poner nuestra vida, ¿sí?, por las ovejas, por este rebaño llamado familia. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida por nuestra familia? ¿Estamos dispuestos a pararnos en la brecha, a interceder en oración por nuestros hijos para que el enemigo no tome parte con ellos? ¿Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad como pastores de este rebaño? Por otro lado, el buen pastor aconseja. Como pastores de nuestra familia, ¿estamos aconsejando a nuestros hijos o simplemente los retamos cuando se equivocan? El consejo que nosotros les debemos a nuestros hijos no es en función tan solo de nuestra experiencia personal, pero siempre será en función de la palabra, del consejo de Dios. Deuteronomio 11, 18 lo dice de esta manera. Por lo tanto, dice el Señor, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas. El verso 19, enséñalas a tus hijos y habla de ellas en todas tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor ha jurado darles a ustedes, a sus antepasados. Por otro lado, el buen pastor venda las heridas de sus ovejas. Estamos como pastores de nuestro hogar, estamos sanando o causando heridas en la vida de nuestros hijos. Estamos extendiendo la misericordia, el perdón, el amor de Dios sobre nuestra familia, o estamos infringiendo heridas en la vida de nuestros hijos. El buen pastor venda las heridas de sus ovejas. Cuando el Señor nos entregó un rebaño, lo hizo para que nosotros seamos la extensión de su amor, la extensión de su misericordia delante de ellos. El buen pastor venda las heridas de sus ovejas. El siguiente punto, y no menos importante, es que el buen pastor defiende a sus ovejas de los lobos. El buen pastor defiende a sus ovejas de los lobos. Estos lobos son aquellos que tratan de engañar al rebaño con falsas doctrinas. Aquellos que usan las artimañas del error para hacer que las ovejas se desvíen del camino. Defenderlos de los lobos es afirmarlos en su posición, en su identidad
de hijos de Dios. Defenderlos de los lobos es instruirlos en la verdad para que el engaño no tenga parte con ellos. Podemos definir nuevamente los puntos que nos identifican con el buen pastor, que es Cristo. Y decíamos que el buen pastor va delante de sus ovejas y las ovejas le siguen. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor aconseja a sus ovejas. El buen pastor venda las heridas del rebaño. El buen pastor defiende a sus ovejas de los lobos. El punto número 3, dentro de las funciones sacerdotales que nosotros tenemos en el hogar, es que como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia ministerial. Cada padre es un maestro en potencia. Tal vez hay muchos padres que no pudieron graduarse de la universidad, pero en Cristo tenemos la unción que nos enseña todas las cosas, que nos lleva a toda verdad, que nos permite conocer el corazón, conocer el consejo de Dios, que nos permite accesar a la sabiduría de Dios para poder edificar la vida de nuestros hijos, para poder enseñar e impartir la verdad en ellos. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 27, dice así: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que alguien les enseñe, porque esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Esa unción es el Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu en nosotros que nos capacita para conocer y dar a conocer la verdad de Dios. Nuestra enseñanza debe partir de la práctica, porque los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen de nosotros. Por eso es importante enseñar la palabra por medio de nuestro testimonio. ¿Por qué es importante enseñar con el testimonio? Porque cuando lo que enseñamos no es la realidad que vivimos en el hogar, esto hace que familias enteras aborten su fe. Cuando no vivimos lo que estamos enseñando, modelamos una religión y no hay nada que pueda separar más a una familia del propósito de Dios que una religión. Enseñar con el ejemplo la palabra de Dios es un desafío que demanda de nosotros una genuina relación, una intimidad permanente con nuestro Señor. Nuestra responsabilidad no es solamente enseñar un versículo, es darle de comer a Cristo a nuestra familia. Nuestra responsabilidad es servir en la mesa el pan de vida eterna que es Cristo Jesús. Si permanecemos comiendo de Él como sacerdotes de nuestra casa, entonces la mesa de nuestro hogar tendrá suficiente pan para darle de comer a nuestra familia y a nuestras generaciones. Como punto número 4, podemos decir que como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia profética. Lo profético ha sido en estos días tan manoseado y menospreciado por algunos sectores de la iglesia, y esto ha ocasionado que los padres hayan descuidado su labor profética delante de sus hijos. Sin saberlo, muchos padres han tomado la función, el rol de falsos profetas al declarar maldiciones, insultos y palabras contrarias a la voluntad de Dios delante de sus hijos. Aún antes de que los hijos nazcan, los padres deben ejercer su función profética, declarando la voluntad de Dios sobre sus vidas. Como padres debemos ver proféticamente a nuestros hijos. Tenemos que tener una visión generacional acerca de ellos, ya que la única manera de saber cómo guiarlos correctamente es entender cuál es la voluntad de Dios para con ellos y cuál es su asignación dentro del propósito eterno de Dios.
como sacerdotes y profetas de nuestra casa, no debemos permitir que sea el mundo el que defina el destino de nuestros hijos, sino la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la directriz por medio de la cual ellos puedan cumplir fielmente con la voluntad de Dios para sus vidas. Algunos padres buscan a un profeta para que ellos les den una palabra a sus hijos, pero debemos entender que Dios nos ha dado a nosotros como sacerdotes del hogar, como profetas de nuestra casa, nos ha dado la autoridad para declarar su voluntad, para profetizar sobre nuestra familia y sobre nuestras generaciones. Y el punto número 5 es que como sacerdotes en el hogar debemos desarrollar la gracia apostólica. Desde nuestra casa, desde el hogar, debemos desarrollar esta gracia apostólica. Y es que en Cristo nos ha sido dada la autoridad, nos ha sido dada la gracia para discipular, para edificar, para formar y para enviar a nuestros hijos al cumplimiento de la gran comisión, al cumplimiento de aquella comisión que entiende, que resuelve el propósito eterno de Dios en esta tierra: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como sacerdotes tenemos la autoridad de edificar nuestro hogar para que nuestra familia sea la expresión del cuerpo de Cristo en la tierra. La familia que es edificada según el diseño de Dios funciona como un cuerpo, funciona como una iglesia apostólica que llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Esta iglesia primera, esta iglesia que se desarrolla en casa, funcionará como un cuerpo en donde todos somos uno, en donde todos los miembros de esa casa nos necesitamos los unos a los otros, en donde tenemos comunión, en donde ya no hay nada propio, sino que todo es de todos, en donde somos edificados en el vínculo perfecto que es el amor. Y por último, debemos decir que cuando hablamos de la edificación de la casa de Dios, esta casa que se edifica con piedras vivas, debemos entender que la familia es la cantera. Es el lugar en donde estas piedras vivas son formadas. Es el lugar en donde estas piedras vivas toman forma para la edificación de la casa de Dios. En el nuevo pacto, la familia es la cantera. Es aquel lugar desde donde se forman las piedras vivas con las que Dios está edificando su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo, y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nuestra labor sacerdotal es muy importante en la edificación de la casa de Dios. En el antiguo pacto había un diseño constructivo, había un orden a la hora de edificar la casa de Dios. Primera de Reyes, capítulo 6 y verso 7, nos ayudará a entender cuál era este orden a la hora de edificar la casa de Dios y a la hora de formar estas piedras. Dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 6 y verso 7, las piedras que se usaron en la construcción del templo en el viejo pacto se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta en el lugar de la obra, en el lugar donde era edificado el templo, la casa de Dios en el antiguo pacto. Aquí hay una enseñanza muy importante que explica cómo fue la construcción del templo. Y es que había una cantera, un lugar en donde se trabajaban las piedras, y en ese lugar había ruido, había polvo, y todo esto era necesario
para que una vez que estas piedras tomaban una forma perfecta, sean llevadas al lugar en donde estaba siendo levantado el templo de Dios, para que allí no haya ruido ni desorden. En el nuevo pacto, esa cantera es la familia. Ese lugar desde donde salen estas piedras perfeccionadas, estas piedras vivas que servirán para la edificación de la casa de Dios. Es en el hogar en donde esas piedras vivas son trabajadas, son talladas, son pulidas. Es en el hogar en donde estas piedras vivas son perfeccionadas para que sean parte de la iglesia, que es el templo de Dios. Si ejercemos nuestro sacerdocio en casa, nuestros hijos saldrán perfeccionados, listos, para que Dios los use en la edificación de su casa. Es normal que en nuestras casas haya algo de ruido. Es normal que en nuestras casas haya polvo, que haya cierto desorden, porque es en el hogar en donde las piedras vivas están siendo formadas. Es el hogar, la cantera, desde donde Dios se provee del elemento, de la materia prima para edificar su casa. No es en el auditorio, es en las casas en donde estas piedras son perfeccionadas para la obra de Dios. Desde nuestros hogares saldrán piedras vivas, piedras terminadas, piedras con las que Dios edificará su casa en esta tierra. La familia es el productor, es el exportador de la materia prima para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nuestra labor como sacerdotes es esculpir esas piedras para que sean útiles en las manos de Dios. ¡Qué privilegio! Y qué responsabilidad que el Señor nos ha entregado como padres y como sacerdotes delante de nuestra casa, de nuestra familia. El esculpir esas piedras vivas para que sean útiles en sus manos. Esta palabra tiene la finalidad de hacernos reflexionar acerca de la responsabilidad que no ha sido de un hombre, sino ha sido de parte de Dios, entregada a nosotros. Nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa, llamados de parte de Dios para llevar a toda nuestra familia a sus pies, para esculpir, para formar, para edificar la vida de nuestros hijos, a fin de que ellos sean esas piedras vivas, perfeccionadas, con las cuales Dios edifique su casa, que es la iglesia. Quiero hacer un llamado también, si hoy estás escuchando este mensaje y has decidido quedarte en casa para poner a tu familia a salvo de esta enfermedad que hoy está dañando a muchas familias en el mundo. Que no solo esa sea tu actitud, que no solo te quedes en casa junto a tu familia, sino que te asegures a esta hora de que tú y tu familia estén sobre la roca que es Cristo. Que no solo estén a salvo en tu casa, estén a salvo de una enfermedad, sino que por medio de nuestra fe en Cristo, por medio de la fe, que espero que seas inspirado a través del Señor y de su palabra, tú y tu casa puedan ser salvos. Quisiera que nos acompañes en esta oración, para que si aún no estás ejerciendo el sacerdocio que has recibido de parte de Dios, tengas confianza de que el Espíritu Santo es aquel que te capacita. Esa unción que nos enseña todas las cosas te hará capaz. De hecho, ya eres considerado delante de Dios un ministro competente del nuevo pacto. Delante de tus hijos lo harás bien. La gracia del Señor te enseñará. Y si ya lo estás haciendo, que esa gracia te perfeccione cada vez más. Padre, gracias por ese sacerdocio, por ese encargo glorioso que nos has entregado delante de nuestra familia. Tú eres el buen pastor. Tú nos has entregado, Señor, esta asignación, confiando en la gracia que has dispensado en cada uno de nosotros. Señor, queremos aprender de ti.
a cómo guiar a estas ovejas, cómo guiar a este rebaño llamado familia. Señor, queremos llevarlos a buenos pastos, a esos pastos verdes, Señor, que nacen de tu boca y que significan tu palabra. Padre, enséñanos a consolar, a edificar, a formar a nuestros hijos, a vendar sus heridas. Enséñanos, Señor, en aquello que debemos de profetizar sobre ellos. Que lejos esté de nosotros, Señor, declarar una palabra contraria a tu voluntad sobre la vida de nuestros hijos. Enséñanos a ver proféticamente a nuestras generaciones. Instrúyenos, Señor, en la verdad para poder impartir verdad delante de ellos. Señor, sácianos de tu pan, que es vida eterna, para que nuestra mesa siempre sea llena, Señor, de ese pan, para que nuestra familia y nuestras generaciones estén bien nutridas en ti. Padre, que nuestra casa sea esa cantera, desde donde estas piedras vivas, Señor, pulidas y perfeccionadas, sean puestas en tus manos, Señor, para la edificación de tu casa, que es la iglesia. En esta hora, Señor, nos comprometemos delante de ti y delante de los nuestros a cumplir fielmente con esta asignación sacerdotal y a llevar, Señor, a nuestra familia a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amada familia, por acompañarnos. Ha sido un privilegio, un placer poder servir esta palabra delante de ustedes. Y esperamos que nos puedan escribir a nuestras distintas redes sociales para peticiones de oración, para charlar, para poder acercarnos a través de este instrumento que es el Internet. Escríbanos, por favor. Ahora mismo van a salir en esta pantalla hacia el lado de abajo las redes con las cuales pueden conectarse con nosotros. Les abrazamos, esperamos verlos pronto y mientras eso sucede, estemos firmes en la fe, en esa fe que nos posiciona sobre la roca que es Cristo. Les amamos. De gracia y de verdad, tu reino no tiene final. Eres el centro de toda la creación, quien es y siempre será. Desde el principio se trata de Cristo y todas las cosas rendidas a Él están. Él es la gloria postrera, Él es el cielo en la tierra, todo se trata de Cristo. Desde el principio se trata de Cristo y todas las cosas rendidas a Él están. Él es la gloria postrera, Él es el cielo en la tierra, todo se
salvo.